Sabemos que los impuestos son un dolor de cabeza para ti. En Impuestum nos hemos especializado en apoyar a los empresarios y pymes mexicanas a resolver sus problemas fiscales y contables. ¿Necesitas una segunda opinión de tus impuestos, gestión de nómina, contabilidad o asesoría fiscal? En los despachos Impuestum recibirás un servicio personalizado, ágil, confiable y de calidad. Síguenos en nuestras redes sociales como @Impuestum. Somos Impuestum, tu tranquilidad fiscal. Bienvenida a una sesión más de estos webinars que hacemos para el público en general, para los empresarios y los contribuyentes. Y bueno, a partir pues ya de estos últimos meses que estamos más interesados con el tema del cierre del año, la preparación de la declaración anual, vimos que era muy importante para todos nosotros poder compartir con ustedes ya lo que es cómo prepararnos, cómo cerrar nuestro año fiscal, cuáles son las cosas que aún podemos hacer para poder cerrar el año y qué nos queda pendiente. Y bueno, en ese sentido, pues quiero darles la bienvenida a nuestros principales ponentes del día de hoy, la contadora Jimena Pérez, que ella es gerente operador del despacho de Impuestum Polanco. Ella nos va a dar todo el tema técnico, y también tenemos un invitado muy especial que nos da muchísimo gusto que esté con nosotros, porque él es la voz del empresario, él es el que nos habla del otro lado de los que no somos contadores y que a veces, aparte de la cosa técnica, se nos complica, y viene a presentarnos un tema muy importante y muy interesante, y él es el escritor Pedro García. Y Pedro, si quieres, darnos un poquito de contexto sobre ti, y ya más adelante ya nos cuentas sobre esto que nos vienes a compartir. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, Cintia. En efecto, estoy aquí. Primero que nada, me presento. Me llamo Pedro Antonio García. Tengo, junto con mi mujer, una compañía que se llama Ópera Portátil. Es una compañía que se dedica principalmente a cuestiones culturales. Y justamente aprovecho para el comercial, tenemos una ópera para niños y niñas, una ópera para toda la familia, en el Teatro Julio Castillo, que está detrás de Auditorio Nacional. Es una excelente oportunidad para que se inicien los niños y las niñas en el mundo de la ópera. Vamos a estar 5 funciones. Al rato les pido a Cintia que les pase el cartel, y para que vean un poco más o menos lo que hacemos, ¿no? Tenemos una AC, y ahora que me toque el turno de hablar con ustedes, quería contarles un poquito respecto a los retos que tenemos como empresas culturales y la manera en que podemos aprovechar todo este tema fiscal. Muchas gracias, Pedro. Y pues ahora le doy la bienvenida a Jimena Pérez. Jimena, pues somos todos tuyos, todos oídos. Adelante con lo que nos quieras compartir este día. Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartirles mi pantalla para empezar a hablar de este tema muy importante, que son los gastos. Tanto personas físicas como personas morales estamos por cerrar el año, y es importante tener en cuenta diversos puntos para cerrar el ejercicio de la mejor manera posible. Bien, empezamos con la pregunta. ¿La declaración anual de personas físicas es un derecho o será una obligación? Y para contestarla vamos a tener la revisión de diferentes artículos, entre ellos el artículo 98 de la ley del ISR. La ley del ISR nos dice que... Sí tengo el micrófono abierto, ¿verdad? Sí, te estamos oyendo bien. Ok, perfecto. Nos dice que los contribuyentes que tengan ingresos en los señalados en este capítulo tendrán las siguientes obligaciones. ¿Cuál capítulo? El de sueldos y salarios. Nos dice en su inciso número 3 que se deberá de presentar declaración anual en los siguientes casos. Número 1, o A, cuando se obtengan ingresos acumulables distintos a los de este capítulo, es decir, ingresos adicionales al de sueldos y salarios como persona física. B, cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se va a presentar la declaración anual. C, cuando se dejen de presentar los servicios antes del 31 de diciembre o cuando se tengan 2 o más empleadores, ¿ok? Cuando tengas 2 patrones en el ejercicio simultáneamente, estás obligado en automático a presentar tu declaración anual. También, cuando tengas ingresos
por sueldos y salarios con fuente en el extranjero o de personas que no están obligadas a efectuarte retenciones. Y también cuando los ingresos anuales que tengas por este capítulo, que es sueldos y salarios, excedan los 400,000 pesos. Hasta donde vemos en este capítulo nos dicen que es pues tal cual la obligación de presentar la declaración anual. Si nos ponemos a revisar el artículo 150 de la ley del ISR, nos dice que las personas que tengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos y por los que se haya pagado impuesto definitivo, tienen la obligación de pagar el impuesto anual mediante la declaración anual que se va a presentar en el mes de abril del año siguiente. Y en el siguiente punto nos dice, podrán optar por no presentar la declaración, siempre y cuando las personas físicas que tengan ingresos por sueldos y salarios e intereses, siempre y cuando no excedan 400,000 pesos y que su concepto de intereses reales no excedan los 100,000. Y se efectúen retenciones sobre estos intereses reales, están en la opción de no presentar la declaración anual. Entonces, tal cual como derecho u obligación, pues serían ambas. Como acabamos de revisar en los artículos anteriores, se tiene la obligación de presentarla, sí, pero puedes no hacerlo siempre y cuando estés por debajo de los 400,000. Pero como bien lo dice aquí la palabra, podrán optar. Es decir, si ustedes se mantienen por debajo de este tope de 400,000 pesos o no tienen estos dos empleadores, como lo vimos en el artículo anterior, no tienen la obligatoriedad a lo mejor de presentar su declaración anual si solamente tienen ingresos por sueldos y salarios, pero sí tienen el derecho de presentarla, es decir, sí pueden presentarla sin ningún problema. ¿Ok? Y también en este artículo, en el 151, si no mal recuerdo, que es el que acabamos de revisar, nos dice que si tienes ingresos en el ejercicio superiores a los 500,000, por los cuales se cause o no se cause impuesto, se debe declarar la totalidad y pues es obligatorio, ¿ok? Siempre y cuando rebases estos 500,000 pesos de ingresos en el año, por los cuales pagues o no impuesto, debes de declararlo, ¿ok? Entonces, en conclusión, como lo revisamos anteriormente, tanto es derecho como es obligación, en algunos casos. Ahora, vamos a hablar sobre las deducciones de operación y deducciones personales, que es pues lo que va a impactar en el ejercicio, en la declaración del ejercicio, en la declaración anual del ejercicio como persona física. Tenemos dos tipos de deducciones, que son las deducciones de operación y las deducciones personales. Las deducciones de operación, ¿cuáles son? Son todas las que se enfocan en tu actividad. Tu actividad, me refiero a tu actividad distinta a sueldos y salarios. La actividad que tengas por arrendamiento, la actividad que tengas por servicios profesionales o actividad empresarial, etc. Cualquiera adicional o diferente de sueldos y salarios como persona física serían las deducciones de operación, ¿ok? Estas deducciones de operación se declaran mensualmente, se aplican mes con mes y son las que se presentan a la autoridad antes del 17 o a más tardar el 17, algunos con días extras, pero es lo que se declara mensualmente. Y estas deducciones de operación no aplican si solo tienes ingresos por sueldos y salarios, es muy importante. Solamente se pueden llevar a cabo si tienes una actividad adicional, ¿ok? Como ejemplo tengo, para actividad empresarial podría ser propaganda y publicidad, para servicios profesionales a lo mejor podría ser la papelería, para arrendamiento a lo mejor podría ser el predial más la deducción opcional si es la que tienen, o si tienen la deducción comprobable podría ser a lo mejor la deducción de mejoras y adaptaciones, ¿ok? Ahora, las deducciones personales son las que están relacionadas al 100% a tu persona y que se manifiestan hasta la declaración anual. Ahorita, más adelante, vamos a revisar qué tipo de deducciones son las personales y estas deducciones personales las pueden aplicar tanto quienes reciben solamente ingresos por sueldos y salarios como las personas físicas con algunas otras actividades adicionales. En deducciones personales
Vamos a empezar revisando el tema de la salud. ¿Qué deducciones personales debemos tomar en cuenta para la declaración anual? Pues los honorarios médicos, dentales y servicios profesionales de psicología y nutrición, gastos hospitalarios, medicinas, incluidas en facturas de hospitales. Cabe mencionar que el medicamento que no esté incluido en la factura del hospital no es deducible. Para que tengamos muy en cuenta que si queremos facturar la medicina que compremos, no va a ser posible. Bueno, sí será posible, pero no será deducible. Y pues también comentarle esto a nuestros clientes, que si quieren disminuir el ingreso, disminuir su impuesto a pagar por medio de medicinas, de medicamento, no será posible, ¿ok? Honorarios de enfermeras, análisis, estudios clínicos, compra o alquiler de aparatos para restablecimiento o rehabilitación, prótesis, lentes ópticos con graduación, primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes a los servicios de salud proporcionados, ¿ok? Por instituciones públicas de seguridad social. Todo esto es deducible en línea recta. ¿Para quién? Es decir, para ti, para tu hijo, para tus nietos, para tu cónyuge, para tus padres o tus abuelos, ¿ok? Siempre en línea recta. Nunca será posible para tus hermanos, para algún primo, no es posible. Tiene que ser en línea recta. Oye, Jimena, dos preguntas. Claro. Vamos a suponer que yo tengo, soy tutora de mis sobrinos. En ese caso, ¿sí los podría hacer deducibles? Sí. Sí serían deducibles siempre y cuando pues esté legalmente fundamentado que tú estés a cargo de esas personas. Yo soy su tutora legal, igualmente de a lo mejor un tío o algún, no sé, tío abuelo o algo así, ¿podría ser también? No, me parece que ahí ya no sería posible porque es en línea recta. Tendrían que ser tus padres y tus abuelos. Aunque yo sea su responsable legal. Habrá que revisar este punto. La verdad no tengo la respuesta de inmediato, pero lo reviso. Ok. Y bueno, respecto a las medicinas, si son medicinas que están en un seguro de gastos médicos, ¿sí pueden ser deducibles o tienen alguna restricción? Sí. En teoría, respecto a lo que dice la ley, siempre que esté incluida en la factura del hospital o de la atención médica que se tenga, sí será deducible. Ok, gracias, Jimena. Sí. Tenemos también dentro de las deducciones personales el rubro de la educación. En la educación se tiene puesto este tema de las colegiaturas, desde nivel preescolar hasta el bachillerato equivalente. Esto pues en instituciones privadas con validez oficial de estudios. Hay un límite, no se puede deducir todo lo que tengamos facturado. El límite es por persona y es dependiendo el nivel. Preescolar tenemos un límite de 14,200, primaria 12,900, secundaria 19,900, profesional técnico 17,100 pesos, bachillerato o equivalente 24,500 pesos y en adelante pues ya no se tiene deducción de algún nivel superior. ¿Ok? Las cuotas por concepto de inscripción o reinscripción no son deducibles si dentro del colegio te venden el uniforme, los útiles, demás cosas, no son deducibles. El transporte escolar será deducible solamente si es obligatorio, ¿ok? De ahí en fuera, ningún otro gasto que se tenga de parte de del colegio, aunque esté facturado, será deducible. Y dentro de las otras deducciones, tenemos gastos funerarios, igual en línea recta como les comentaba anteriormente, los intereses reales devengados, siempre y cuando tengan su constancia y que estén contratados con el sistema financiero, Infonavit, Fobiste, etc. Donativos también, siempre y cuando estos donativos sean de una donataria autorizada y se cuente con la factura del donativo. Si la empresa o la institución a la cual están haciendo el donativo no es una donataria autorizada, cabe mencionar que no será deducible, ¿ok? Aportaciones complementarias para el retiro
aportaciones voluntarias a la FORE, ¿ok? Se debe de contar igualmente con la constancia donde se detalle esta aportación voluntaria. Y bueno, dentro de los errores más comunes que como personas físicas cometemos o nuestros clientes cometen es no pedir la factura, hacer el gasto en efectivo o facturar a otro nombre. Sonará a lo mejor muy obvio, muy bobo este error, pero sí sucede, que a veces le pides a alguien más que te haga un gasto y pide la factura a su nombre, y aunque bueno, tú le vas a reponer el dinero o el gasto fue para ti, etcétera, no sé, aunque tú lo hayas pagado de tu cuenta bancaria, si está facturada a nombre de otra persona, es no deducible. Y también dentro de los errores más comunes y que no tenemos muy presentes es el revisar que la factura que nos proporcionan esté bien emitida. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos el gasto mediante transferencia electrónica o con nuestra tarjeta, pedimos la factura, pero nos la emiten mal. Y si no la emiten mal, no es deducible. Entonces, ¿qué hay que cuidar? Hay que cuidar que se realice el pago por medios electrónicos o mediante cheque, solicitar la factura y obviamente rectificar nuestros datos, por ejemplo el RFC, y revisar que coincida el uso del CFDI con el gasto. ¿Por qué? Porque si tú tienes un gasto de hospital, por ejemplo, y en el uso del CFDI le ponen gastos en general, ya no será deducible. Debe de indicar que son honorarios médicos, ¿ok? Y así por cada tipo de gasto, colegiatura, gastos funerarios, etcétera, tienen su uso especial del CFDI. Si tienen otro uso diferente al de la deducción, ya no será deducible. ¿Ok? Tenemos una preguntita. Claro. Arturo Jaimes. Tenía entendido que los gastos pagados en efectivo hasta por 1,000 pesos no hay problema. ¿Esto es correcto? Justamente a eso voy. No. Tienen que ser estrictamente pagados, para persona física, estrictamente pagados mediante algún medio electrónico o mediante cheque. ¿Ok? Para la persona moral sí hay un tope de 2,000 pesos en efectivo que vamos a revisar más adelante, pero para persona física sí tiene que estar todo pagado mediante transferencia bancaria o mediante cheque, mediante algún medio electrónico, pero si tú lo pagas en efectivo no es deducible. Ok, bueno, retomando este tema, tenemos límite de deducciones, porque bueno, ya sé que todos queremos tener todo, deducir todo y disminuir el impuesto lo más que se pueda posiblemente, pero hay un tope. Por mucho que queramos nosotros facturar y tengamos todo en regla y a lo mejor hasta una cantidad excesiva, no se pueden aplicar todas nuestras deducciones porque hay un límite. El artículo 151 del ISR nos dice que hay un monto. El monto total de las deducciones personales, a excepción de gastos médicos por incapacidad, discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias, complementarias de retiro y estímulos fiscales, no puede exceder de 5 unidades de medida y actualización UMA anuales o el 15% de tus ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor. ¿Cuál es el tope límite? Aquí tengo la operación con la UMA de 2022, que nos da un importe de 175,601 o el 15% total del ingreso anual, lo que resulte menor. ¿Ok? Ese es el tope de las deducciones personales para tenerlo muy en cuenta. Por más que tú tengas facturados, no sé, 300,000 pesos de deducciones personales, el tope máximo es de 175,000 o el 15% total del ingreso, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Y bueno, Pues solo como para recapitular, este monto de deducciones personales, ¿para qué regímenes aplica? Aplica para todo el título cuarto de personas físicas, ¿ok? Tanto sueldos y salarios como arrendamiento, como es en general de las personas físicas. Entonces, mientras yo sea persona física, esto se va a aplicar, obviamente, mientras no esté Sí. en el régimen nuevo, ¿no? Que se me acaba de olvidar su nombre. Claro, sí.
Listo. Sí, esto aplica para todas las personas físicas, deducciones personales, ¿ok? Tope de deducciones personales. Y bueno, ya como siguiente tema vamos a hablar de las personas morales, pero vamos a tener una pequeña intervención de nuestro siguiente ponente, nuestro invitado. Entonces, pero antes de que pasemos con Pedro, a mí me gustaría que nos pudieras decir, nos pudieras dar, tú como contadora o especialista en el tema, ¿cuáles, para las personas físicas en concreto, cuáles han sido aquellos como situaciones comunes que te has topado, aparte de las que ya nos contaste, o algún caso que nos pudieras contar de errores que cometió la persona física? Porque sobre todo considerando que estamos ya en vísperas del cierre fiscal del año, alguna experiencia o algún error que tú estés viendo que es común a las personas físicas y que nos puedas compartir. Pues yo creo que de los errores más comunes que te puedo decir, y el cual ya mencioné, pero quiero hacer un poco de énfasis, es el no pedir factura. La ley nos dice que tenemos hasta el último día de este ejercicio para solicitar la factura que tengamos pendiente. Muchos lugares y muchas empresas, por políticas de facturación, no nos la quieren dar, pero tienen la obligación de dárnosla. Si tienes por ahí algún gasto, a lo mejor médico pendiente de facturar, o no sé, de unos anteojos que hayas adquirido que no facturaste, o que quedaron de enviarte tu factura pero nunca te la enviaron, todavía estamos a buen tiempo de solicitarlas. Un cliente mío la última semana estuvo pidiendo factura de colegiatura y se la dieron. ¿De qué? Pues de todo el año, porque realmente él no tenía el conocimiento de que podía hacerla deducible. Entonces, yo creo que dentro de los errores más comunes y más graves es el no pedir factura. Estamos muy a tiempo todavía de buscar aquellos gastos que no nos hayan facturado y de solicitar e insistir. Muchos no nos van a entregar el comprobante por políticas, pero deberían de hacerlo, en teoría. Ay, perdóname, Jimé, te iba a hacer una pregunta y cerré el micrófono. Nos pregunta Arturo Jaimes, ¿cuánto tiempo tengo para poder solicitar mi saldo a favor en mi declaración anual con actividad empresarial y si afecta que me haya cambiado a reciclo? Tiempo para solicitar tu devolución. Se tiene todo el mes de abril. A lo mejor y sí podrías presentarlo extemporáneo de abril, pero la autoridad tarda más tiempo en hacerte tu devolución, y aparte de todo tienes que contar forzosamente con fiel. Si solicitas tu saldo a favor pasando el mes de abril, vas a necesitar por fuerza la fiel, y posiblemente la autoridad se tarde más. Lo ideal es que quede dentro del mes. No sé si esa duda se resolvió, y nos pregunta que también si afecta que se haya cambiado a reciclo. Ay, no sé si me escuchaste, Jimena. Dependería mucho si este ejercicio lo llevó tal cual completamente ya con el nuevo régimen, o si fue parte de actividad empresarial, algunos meses de reciclo. Realmente no creo que afecte la devolución de su sueldo si es en este año cuando realizó el cambio. Ok, Arturo, pues coméntanos en el chat igualmente, o si quieres que abramos micrófono, con mucho gusto, y vamos resolviendo las dudas. Y bueno, pues ahora sí, no sé si Pedro andes por ahí para que nos platiques un poco de lo que vienes hoy a contarnos. Sí, aquí estoy. ¿Empiezo? Sí, adelante, por favor. Bueno, pues ¿qué tal? Hola, buenas tardes otra vez.
Pues básicamente venía un poco a compartirles lo difícil que es sobrevivir en el sector cultural en México, cuando menos, ¿no? ¿Y a qué se debe? A que, digamos que a excepción de ciertas honrosas excepciones, la forma en que se produce todas las obras culturales, desde el cine, los libros, el teatro, danza, etcétera, todo pasa por el Estado, todo pasa por convocatorias del Estado o por subsidios del Estado. Por ejemplo, la ópera que nosotros estamos presentando en el Julio Castillo cuesta 80 pesos, porque está subsidiado ese boleto por el Estado, ¿no? En realidad, si deberíamos cargar el costo de lo que una ópera implica, que eso significa que tenemos a un montón de músicos en escena, a un montón de cantantes, actores, ingenieros de sonido, qué sé yo, los costos se elevan mucho, pero la gente se acostumbra a pagar 80 pesos, los adultos, y 40 pesos los niños, ¿no? Entonces, desde ese lado, que el teatro esté subsidiado es un problema en el sentido de la percepción del precio, y por otro lado está bien porque pues estás ofreciéndole la cultura a todo el mundo, ¿no? Es un debate interesante, pero no deja de ser, en mi modo de ver, que México sigue siendo un país, digamos, en esos términos un poco soviético, ¿no? Y por otro lado, todas las convocatorias que tiene el Estado, pues bueno, cualquier película mexicana que ustedes vean, o casi cualquier película mexicana que ustedes vean que se haya producido aquí, va a tener pues esa nomenclatura donde vienen todos los logos del Estado, o muchas de las editoriales independientes, o de teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que el Estado tiene un poder en el discurso, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, hay una parte en donde las empresas, la iniciativa privada, puede participar y puede ser beneficiada, en cierto sentido, de esto. Y es una cosa que se llama EFIARTES, que es el estímulo fiscal para las artes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, EFIARTES, como su nombre lo indica, es un apoyo que se otorga a las artes para la creación, producción de artes visuales, a danza, música, teatro, y edición y publicación de obras literarias nacionales, ¿no? ¿Cómo participan las empresas? Bueno, hay distintas formas, y una es, hay distintos campos y una única forma, ¿no? De los campos el más famoso es EFICINE, porque es quien mayor dinero capta, hasta 20 millones de pesos, y las demás captan hasta 2 millones de pesos. EFI Libro, estímulos fiscales para el teatro, EFI Música, en fin. Nosotros, por ejemplo, hemos participado de esta convocatoria, y yo lo calificaría de agridulce. ¿Por qué? Porque primero hay un jurado que, digamos que certifica que el nivel de la obra tiene un buen nivel, ¿no? Pasas un primer filtro y quedas a disposición de las empresas. Las empresas pueden otorgar el 10% de su ISR, es decir, ustedes como empresas, sin gastar dinero, porque el ISR es un impuesto que ya están ustedes entregándole al Estado, de ahí pueden elegir qué hacer con ese 10% del 34%, digamos, por ahí está el ISR, ¿no? Entonces, ese 10%, si ustedes son una empresa grande como Bimbo, pues bueno, son unos 20 millones de pesos, y entonces puedes hacer una película. O una parte de una película, ¿no? ¿En qué se benefician las empresas? En nuestro caso, lo que hacíamos era tanto mencionar a la empresa patrocinadora como dar funciones gratis a los miembros de la empresa. Nosotros en este caso estábamos promoviendo una gira de esta ópera que pueden ustedes ver en el Julio Castillo, y entonces, como nuestro público es un público infantil, y la verdad es que todo lo que tenga que ver con la comunicación hacia los niños es bastante amplio y es bastante favorable, para cuestiones de publicidad y marketing. Entonces, pues, nosotros ofrecíamos cierta cantidad de publicidad en las funciones,
en fin, ¿no? Una serie de beneficios que pueden tener las empresas. Y esta es una de las formas en las que, además de las convocatorias que uno puede ganar, es una de las formas en que también uno puede financiar la producción de obras culturales. Y quería platicarles esto, y otro día podemos profundizar, si es que, digamos, como para sembrar una inquietud en cada uno de ustedes. Y en nuestro caso, les digo que fue agridulce porque ganamos la convocatoria en el año después de la pandemia y yo incluso me deprimí de tantas llamadas que hice y de tan mal que le había ido a la gente, ¿no? En ese año de la pandemia, incluso me decían que habían corrido personal, evidentemente no había habido utilidades, sino pérdidas. Entonces, bueno, y el año pasado tampoco es que haya sido el mejor. Entonces ha sido difícil en ese sentido, ¿no? A pesar de haber ganado la convocatoria, no obtuvimos el dinero porque las empresas pues no lo tenían, no hubo utilidades. Sin embargo, pues yo creo que es una de las oportunidades que tenemos como entidades culturales, como compañías, y pues seguiremos apostando. Y aprovecho esto también para hacerles el comercial, si les interesa, vayan a vernos al Julio Castillo. Tenemos proyectos muy nobles, es algo bien interesante la interacción y la introducción de los niños y las niñas en el mundo de la cultura, especialmente en esto tan complejo que es la ópera, en algo dirigido especialmente para ellos. Y entonces, bueno, vayan a vernos y si les interesa, contáctenos para poder contribuir de alguna manera e ir cambiando también, creo yo, y esto es lo más importante, y con esto cierro, la cultura mexicana, hacernos un poco más como es la cultura de los Estados Unidos en el sentido de las donaciones. O sea, ¿qué quiero decir? Que en Estados Unidos la gente apoya mucho los proyectos culturales. Uno cuando va a los museos inmediatamente ve que las salas están patrocinadas, el Met, la ópera del Met tiene un patronato donde uno puede empezar a donar desde $20, o el MoMA de Nueva York, ¿no? Qué sé yo. Hay una cultura de eso. Y quiero pensar que esta forma de Tiartes es una manera de comenzar a cambiar nuestros hábitos en el sentido de la cultura. No sé si tengan alguna duda o comentario. ¿Dónde obtenemos más información sobre las funciones? Visiten nuestras redes sociales, Ópera Portátil en Facebook, en Instagram, en Ópera Portátil. Y no sé si puedo compartir por aquí un cartel. Ay, no me deja, pero bueno. Pero de todas maneras, yo en el mail donde les mande la grabación, les comparto el cartel de las funciones. Y igual si quieres ponernos en el chat, a lo mejor escrito cuáles son las próximas y la dirección y tal, para que los que estén interesados pues puedan asistir y pues llevar a los niños. La verdad creo que vale muchísimo la pena introducirlos al arte de una manera amable, ¿no? A veces que la introducción al arte no ha sido tan amable para muchos de nosotros, pero creo que esto es una gran oportunidad y que tomen en cuenta esto que tú nos dices para poder pues darle un mejor uso a nuestros impuestos, ¿no? Creo que vale mucho la pena. Sí, ojalá que, bueno, se interesen en esto y se interesen en ver estas posibilidades de hacer contribuciones en estos sectores, ¿no? Y como bien dices, a mí me llevaron, por ejemplo, a ver La Flauta Mágica cuando era niño y todo bien, es Mozart, está muy bien, pero son 3 horas en un teatro encerrados, entonces los niños obviamente se cansan, es una historia que no está hecha para niños tampoco, entonces es inmediatamente hay incluso un rechazo a la ópera, y en este caso es algo totalmente hecho para los niños, la gente sale feliz, los niños salen muy contentos, entonces bueno, espero que lo disfruten, les estoy poniendo ya esto de las funciones, sábados y domingos, 13 horas en el Teatro Julio Castillo, que está atrás de Auditorio Nacional. Y aparte es un buen pretexto para también hacer, aparte de la cultura de una manera amable, pues irte a dar una vueltita ya por Chapultepec y todo esto, ¿no? Que vale la pena tener un buen fin de semana juntos. Totalmente. Con la familia. Es un gran plan familiar, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias, Pedro, por esto, por invitarnos a esto, por hacernos conscientes de que hay otras alternativas para el uso de nuestros impuestos y que es un ganar para todos, ¿no? Finalmente la cultura en México es algo que está muy hambriento de ser
apoyado y de ser llevado a otros espacios y de ser ayudado a crecer, ¿no? Entonces, creo que es una gran opción, una gran alternativa para nosotros, para las empresas, y yo los invito a que sí lo tomen en cuenta, que hablen con sus contadores y que empiecen a trabajar en esto porque, pues, repito, es un ganar-ganar, ¿no? Para el país y para todos. Muchas gracias, Cintia. Gracias por el espacio. Les mando un abrazo. Gracias igualmente. Y pues, Jime, ya hicimos este pequeño breviario. Somos todos tuyos otra vez. Ok, de acuerdo. Les comparto mi pantalla de nuevo. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vamos a hablar un poquito de las personas morales. Vamos a repasar un poco las deducciones más comunes. Y antes de eso, los requisitos que son pues súper importantes de cuidar, no solamente ahorita que es final del año, sino deberíamos de cuidarlos pues desde que el ejercicio empezó y hasta ahorita que va a terminar, pero pues es un buen momento para echar un vistazo y revisar que todo cumpla con los requisitos. En el artículo 27 tenemos los 3 principales, aparte de algunos adicionales, pero estos son los más importantes para este tema, que son que sean estrictamente indispensables para el negocio, que reúnan requisitos fiscales, RFC, nombre, forma y método de pago, y lo que comentábamos hace un momento, pagos superiores a 2,000 pesos tienen que ser forzosamente mediante cheque o pagos por medios electrónicos, ¿ok? De 0 a 1,999 pesos puede ser en efectivo y no habría ningún problema, todavía podríamos hacerlo deducible, pero de 2,000 pesos en adelante tenemos que cuidar este punto. Dentro de los gastos más deducibles para las personas morales que se realizaron seguramente dentro del ejercicio, dependiendo del giro de la empresa o de nuestro cliente, son sueldos y salarios, arrendamiento, electricidad, agua y gas, vigilancia, mantenimiento, ya sea del lugar donde trabajas, del mobiliario del automóvil, accesorios para el equipo de cómputo, servicios profesionales, capacitación, propaganda y publicidad, limpieza y los artículos para realizar esta labor, mensajería o cafetería, papelería, gasolina, teléfono fijo celular, primas de seguros, donativos, que es de lo que acabamos de hablar anteriormente, cuotas y suscripciones. También tenemos otro tipo de gastos que deben de cumplir ciertos requisitos, como son los viáticos y los gastos de viaje y los gastos para la atención al cliente, consumo en restaurantes. Estos gastos tienen un tratamiento especial a los que acabamos de revisar anteriormente, ya que tienen que cumplir con ciertas características y tienen ciertos topes. Por ejemplo, en gastos y viáticos de viaje, en gastos viáticos y gastos de viaje, tienen que haber al menos 50 kilómetros a la redonda del domicilio fiscal para que sean deducibles, y se puede deducir gastos de transporte, que son casetas, boleto de avión o autobús. En gastos de hospedaje, el límite son 3,850 pesos diarios. Consumos, que para territorio nacional son de 750 y al extranjero de 1,500. Y renta de vehículos, 850 pesos como límite, y la gasolina. En el punto de restaurantes solamente va a ser deducible el 8.5% del total de la factura, y solamente cuando se tenga esta franja de 50 kilómetros, ¿ok? El pago debe de ser forzosamente mediante tarjeta de crédito o monederos electrónicos. Es decir, esta sí, forzosamente, así sean 500 pesos, 400 pesos, tiene que ser por fuerza, y la ley lo dice que exclusivamente debe de ser pagado mediante tarjeta de crédito o medios electrónicos, ¿ok? Y en ningún caso los consumos en bares serán deducibles. Entonces, solamente serían para el consumo en restaurantes y únicamente 8.5%.
que realmente es muy poco, pero bueno, si se tienen ese tipo de gastos, que estén facturados y hacer deducible la proporción que corresponda. Todos estos gastos que acabamos de revisar son los que se realizan pues durante el año, durante el ejercicio de la empresa. A diferencia de las personas físicas, aquí no tenemos este extra o este plus de deducciones personales, por lo que pues hay que rectificar que todos estos gastos se hayan facturado correctamente y cuidar este punto donde reúnan los requisitos para no tenerlos como no deducibles, ¿ok? Para poder cerrar bien el año respecto a estos gastos. Dentro de los errores más comunes que se cometen como empresa es no tener un buen control de cuentas por cobrar, como desconocer si la deuda de tus clientes será cubierto este año. Por ejemplo, algún cliente te debe, no sé, una cantidad fuerte que ya está facturada dentro de este año, pero el cliente a lo mejor y te lo paga, a lo mejor y no te lo paga, y a lo mejor si no te lo paga, el siguiente ejercicio te va a pedir que canceles la factura y que le refactures nuevamente cuando esta factura ya jugó para impuestos en este año, ¿ok? Por eso nos afecta no tener este buen control. ¿Qué otro problema puede ser? No contar con un estimado de ingresos a facturar en lo que resta del ejercicio. Si no tenemos a la fecha el estimado de lo que vamos a facturar de aquí a diciembre, es necesario ponernos a hacer cuentas y platicarle a nuestro contador, o si somos contadores, tomarlo en cuenta de una vez y preguntarle a nuestro cliente cuál es el estimado de ingresos que espera facturar. Esto para saber qué ingresos se va a tener y poderlo adicionar al precálculo de impuestos anual. ¿Qué otro error? No avisar a tu contador de un ingreso extraordinario que esperes. A lo mejor tu empresario ya traes en tu cabeza ese ingreso extra que te va a caer el 31 de diciembre, pero tú no se lo comentas a tu contador. Entonces, la información o los resultados previos que él te puede estar dando para el cierre anual van a ser un poco incorrectos porque no se va a tomar en cuenta esta cifra. También hay errores respecto a los gastos, que lo titulo no tener un buen control de cuentas por pagar. Dentro de estos errores tenemos el tener pagos pendientes de factura. A lo mejor ya realizaste algún gasto, pero te quedaron pendientes de emitir la factura o te la emitieron mal. Entonces, pues es un buen momento de voltearnos y solicitar la factura de este gasto que quedó pendiente. También es un error desconocer los gastos que tienes pendientes a realizar en lo que resta del ejercicio, por lo mismo que los ingresos. Si tienes tú desde ahorita una cantidad en mente de los gastos pendientes de facturar, se puede hacer una proyección más acertada de lo que será tu cierre anual. Tenemos una preguntita, Jimena. Sí. Dice, ¿esto aplica para las personas físicas con actividad empresarial? Pues realmente sí y no. Es que no sé exactamente a qué punto se refiere. ¿A la última diapositiva? Al tema de viáticos y restaurantes. Tema de viáticos y restaurantes. Habría que ver exactamente por qué actividad estás declarando como persona física. Por ejemplo, para sueldos y salarios obviamente no aplicaría. Pero está preguntando actividad empresarial. Actividad empresarial. Sí, tendríamos que saber también su giro. No sé si algunos giros que nos puedas comentar en los que sí aplica. Algunos giros que tú ubiques que sí les va a aplicar esto y algunos giros en los que veas que no les va a aplicar. A lo mejor y podría aplicar, no sé, si das conferencias, ¿no? Que a lo mejor tengas que trasladarte de un lugar a otro. Nos dice que se dedica a la comercialización de seguros. Pues si dentro de su desempeño tiene que desplazarse de un lugar a otro, sí aplicaría. ¿Ok? Ahora sí que dependiendo de su actividad, posiblemente no vende seguros desde su hogar o no hay un lugar fijo, tiene que desplazarse posiblemente para promocionar esta venta de seguros, sí aplicaría. ¿Ok? Igual. Y con las mismas reglas, 50 kilómetros sí. Sí, correcto, con las mismas reglas.
No se puede deducir el 100% de la factura, ¿ok? Oye, yo tengo una pregunta de eso. ¿Cambia el porcentaje de deducción si es dentro de, o sea, vamos a suponer que fui a un restaurante en el kilómetro 35 de mi ubicación y otro día fue a un restaurante en el kilómetro 60 de mi ubicación? ¿Cambia el porcentaje de deducción? ¿Es el mismo? Sí. ¿Nos puedes aclarar más ahí? Sí. Claro, en teoría, si tú realizas un gasto dentro de los 50, no sé, como tú me comentas, 30 kilómetros, sería no deducible. Para que se considere viático tiene que ser por fuerza más allá de los 50 kilómetros. Ok, no hay posibilidad de deducir menos sí, no. de kilómetros. Exacto. Ok, gracias. Exacto. Sí, no se considera como viático. De nada. Ok, continuamos con los errores más comunes rumbo al cierre de año. Y tengo como punto, no solicitar a tu contador un precálculo del impuesto anual. Y si eres contador, pues hay que platicar con los clientes también respecto al cierre anual. Siguiente error, no tener claro ni comunicar a tu contador lo que esperas al cerrar el ejercicio fiscal. ¿Esto por qué lo comento? Porque muchas veces para nosotros como contadores lo que pensamos es el cliente no quiere tener tanta utilidad, ¿no? A lo mejor lo que quiere es terminar con el coeficiente menor que se pueda o de preferencia no tener coeficiente y sobre eso vamos planeando la estrategia. Pero antes de tener esto en cuenta, hay que preguntarle al cliente qué es lo que espera del cierre del ejercicio fiscal. Porque, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo he tenido clientes que me dicen, yo les digo, ¿sabes qué? Esta es tu utilidad, este es tu coeficiente, y me dicen, perfecto, déjame así, porque yo lo que necesito es inversionistas y a mí sí me interesa tener un coeficiente y tener una utilidad. ¿Ok? Si el rumbo de tu cliente a lo mejor es tener inversión, sí va a querer tener un coeficiente, sí va a querer tener una utilidad. Pero si a lo mejor tu cliente no está buscando ahorita ninguna inversionista y de hecho es el único socio, entonces a lo mejor ahí sí su finalidad o su objetivo va a ser querer disminuir este coeficiente. Y una vez que sabemos la dirección que quiere tomar el empresario, podemos empezar a planear cómo cerrar mejor el ejercicio fiscal. ¿Ok? Por eso aquí lo pongo. Podría ser mantener utilidad para inversión o podría ser disminuir utilidad para optimizar coeficiente. Respecto de esto, podemos empezar a planear. ¿Ok? Dentro de los errores tengo, si tienes una utilidad no deseada, entrar en crisis y querer gastar por gastar, a fin de reducirla en cosas como equipo de transporte, equipo de cómputo, gastos personales de algún socio, compra de insumos que no necesitas y la peor de todas, simulación de operaciones. ¿Por qué hago énfasis en estos puntos principalmente? Porque a fin de año a lo mejor, no sé, necesitas sacar de tu cuenta, te cayó un ingreso de 300,000, 400,000 pesos y lo que quieres es sacarlo porque ya te está pegando en tu impuesto ese ingreso que no tenías planeado. Y gastar, por ejemplo, en un equipo de transporte que sería a lo mejor y lo más próximo para deshacerte de esos 400,000 pesos, sería incorrecto porque tu equipo de transporte no va a ser deducible ni en su totalidad, ni todo el importe en el momento en que lo compres. El equipo de transporte se deprecia en 4 años, entonces quiere decir que este gasto no lo vas a poder deducir hasta esos 4 años. Equipo de cómputo igual tiene un porcentaje de deducción. Gastos personales de un socio, acabamos de ver claramente que tienen que ser gastos estrictamente relacionados con la actividad. Compra de insumos que no necesitas, a lo mejor igual empiezas a gastar en cosas que no se ocupan para la operación, solamente por cubrir estos gastos para reducir la utilidad. Y lo hemos visto en otros webinars, la simulación de operaciones, que nunca faltará la persona que te dice, dame tanto y te facturo tanto, y al final del día esta es una operación malísima, ¿no? Una práctica malísima que nos va a meter en problemas malísimos y a nuestros clientes peor. Entonces, dentro de los errores no hay que caer en pánico. Si ya tenemos ese ingreso, ya tenemos esa utilidad, hay que comunicarnos con nuestro contador y preguntarle qué podemos hacer para amortiguar ese ingreso. Y bueno, realmente sobre el tema de las deducciones de personas morales, como bien les comentaba,
No hay algo adicional que hacer al final del año como con las personas físicas que tienen este extra de deducciones personales, pero lo que sí se puede hacer pues es cuidar todo el ejercicio que ya se realizó en el año, tratar de revisar una vez más algunos puntos. Recomendaciones. Tener constante comunicación con el cliente a fin de saber si te va a liquidar su deuda en este ejercicio. ¿Para qué? Para anticipar el ingreso y para planear los gastos que puedan contrarrestar este ingreso. ¿Qué hay que hacer? Es monitorear al cliente, preguntarle, ¿tienes esta factura pendiente de cobro? ¿Me la vas a pagar en este ejercicio? ¿No vas a poder? A lo mejor y me la pagas el último día, a lo mejor y el próximo año. Es mantenernos en comunicación con nuestros clientes o mantenerse en comunicación con sus clientes para saber si van a tener o no este ingreso que está pendiente. ¿Qué más hay que tener? Hay que tener presente un listado de los proveedores a quien se les pueda anticipar el pago de sus servicios e incluso poder negociar con ellos algún beneficio por este anticipo. ¿A qué me refiero? A lo mejor tú ya sabes que te va a caer este ingreso grande la última semana del año, entonces lo que hay que hacer es ir viendo qué pagos, qué gastos puedes ir adelantando. A lo mejor puedes adelantar la renta, a lo mejor te pueden facturar 3 meses y los pagas, y lo que se tendría que hacer a lo mejor, o lo que se podría hacer, es negociar con tu proveedor. Te pago estos 3 meses y a lo mejor tú me haces un descuento, o no sé, de una forma que a los dos les convenga, ¿ok? Y ya tienes este gasto prevenido para amortiguar ese ingreso que esperas recibir. Y como último punto, tengo revisar los gastos no deducibles a la fecha, por si alguno de ellos fuera un gasto pendiente de facturar. Porque todavía hay algunos gastos que se pueden facturar y estamos en tiempo. Como bien les comenté, con las personas físicas se tiene hasta el último día del ejercicio para poder solicitar factura. Yo me he sentado muchas veces la última semana con mis clientes a revisar no deducibles, que duro y dale en el mes me dijeron esto era no deducible, pero a la última, cuando revisamos todo el ejercicio, me dicen, ¿qué crees? Sí, ya me acordé de qué es, y si hay factura, déjame la solicito. Y hemos, no sé, de 500,000 pesos de no deducibles, por ejemplo, hemos llegado a 100,000, porque 400,000 o 300,000 sí tenían factura. Entonces, sí hay que revisarlo. Yo sé que muchos los revisamos mes con mes, pero hay veces que hay cosas que se nos van o que se les van a nuestros clientes. Entonces, de último momento, no está por demás revisar esta cuenta, checar qué hay y checar de qué se puede conseguir todavía factura. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si hay alguna duda. Y si no hay ninguna duda, igual también estamos a sus órdenes en CONI, en el centro de soporte. En redes sociales, en Facebook, en Instagram, ok. En LinkedIn, en Twitter nos pueden ubicar. Y yo tengo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿hay manera, bueno, o sea, supongo que sí, pero ¿qué recomendaciones tú podrías darnos? A lo mejor ir revisando mes a mes, como dijiste ahorita, bueno, pues tener ya previsto, pues cómo quieres tú acabar el año, ¿no? E irlo revisando año con año. Yo me imagino que eso se hace al inicio del año fiscal, platicar con el contador y decir, oye, pues a dónde yo quiero llevar mi empresa terminando este ejercicio fiscal, como lo que tú decías, quiero bajar el coeficiente o quiero a lo mejor poder pedir un crédito y entonces necesito reflejar una buena utilidad. ¿Qué recomendaciones tú podrías hacernos sobre esto? Lo que yo puedo recomendarles es que se cuiden mes con mes, ¿no? Ahorita ya estamos a últimas, pero desde que inicia el ejercicio hay que ir cuidando este tema de los no deducibles. Tienes tu cuenta de no deducibles al final del mes. Lo que hay que hacer es cotejar con el cliente, cotejar con tu contador con cliente. Esos son los no deducibles. ¿Qué de estos gastos identificas que podemos conseguir la factura? ¿Para qué? Para que no se haga la bola de nieve al final del ejercicio y tener que estar haciendo el checklist o el check de todos los no deducibles de todo el año y ver que se puede facturar. Lo ideal es revisar mes con mes.
Como bien lo comentas, si ya se tiene desde el principio una idea de qué es lo que se espera para el resultado del ejercicio, pues ir cuidándolo mes con mes, ir cuidándolo, no sé, a lo mejor a mediados de año, hacer un precierre, un precálculo desde mediados de año, junio, julio, para revisar cómo vamos, qué coeficiente estimas que llevamos hasta el momento y sobre el resto de los meses irlo trabajando, ¿ok? Para tener el resultado más óptimo, también sin que la empresa se vea afectada, sin que haya un desfalque dentro de ella. Perfecto, Jimena, muchas gracias. Pues no sé si quisieras hacernos un comentario final, no sé, a lo mejor compartirnos alguna historia de terror de algún cliente y cómo se pudo resolver. A lo mejor eso nos ayudaría para ponernos un poquito más en contexto y sobre todo cumplir el objetivo que es hacernos un poco conscientes de la necesidad de estar pendientes de nuestro cierre anual. Pues yo creo que de historias de terror la que más me acuerdo es la que les acabo de platicar hace un momento, que es la de los no deducibles de 500,000 pesos que tenía un cliente mío, a pesar de que lo revisábamos mes con mes, y estuve el 31 de diciembre, 30 de diciembre, si no mal recuerdo, de los últimos días, pues con él sentada en su oficina revisando, a ver de qué es esto y de qué es esto, es que eso sí tiene factura. Y pues fue mucho estrés tanto para mí como para su personal administrativo, porque pues era quien se encargaba de solicitar su factura. Y pues fue estar el último día tratando de disminuir esa cantidad cuando, pues digo, yo le avisé, ¿no? Yo mes con mes le dije y todo me decía, sí, no deducible, sí, no deducible. Entonces sí es muy importante. Yo sé que a veces como empresarios pues están bastante ocupados, pues atendiendo tal cual el negocio, porque pues es algo que requiere todo su tiempo y toda su atención y por algo nos están contratando a nosotros como contadores, pero también es importante que cuando reciben algún correo de nuestra parte para revisar alguna información, pues tomarnos ese tiempo, esos 5 o 10 minutos para ver, ¿no? Lo que se va a revisar o lo que está pendiente, para no hacer esta bola de nieve. A lo mejor esos 5 minutos que nos pudimos haber tomado en alguna reunión, pues se convirtieron en horas, ¿no? El último día. Entonces, creo que lo mejor para no estar en esa situación de estrés, pues sí es tener una constante revisión. A lo mejor y no se va a poder cada semana, pero una vez al mes, sentarnos cliente contador y platicar de cómo vamos, de cómo va la empresa, de cómo van los números, de que hay no deducibles, de cómo están mis estados financieros, es muy importante. Perfecto, Jimena. Pues muchas gracias y pues sí, de hacernos conscientes de que es un trabajo en conjunto, ¿no? El contador sí, evidentemente, pues está ahí para resolver los temas contables y fiscales, pero pues depende al 100% de la información que los empresarios puedan proporcionar, sobre todo de la comunicación de lo que se espera lograr, ¿no? Entonces, pues yo quiero darte las gracias, Jimena, por este tiempo. Gracias a todos los participantes. Recordarles que esta información se les va a hacer llegar a su correo electrónico y que cada mes estamos dando este tipo de sesiones para resolver dudas fiscales, contables o hacernos de información adicional que tal vez no habíamos contemplado. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jimena. Y pues si tienes algún comentario adicional, adelante. Y si no, pues damos por concluida la sesión. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos. Estamos a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Impuestum, tu tranquilidad fiscal, presentó.